agenda, lo escribas, ya ingreses para buscar un ticket, para reservar un ticket, si es que hay, te digo, porque ya tengo información de que la primera función ya está sold out. Vamos a ver las siguientes, porque el 28 de junio se presenta en el Teatro Guido Miranda, en la ciudad de Resistencia, el Equilibrista. Ay, estoy medio nerviosa, me parece. El Equilibrista, con el gran autor, productor, actor, más que actor yo diría actorazo, ¿viste? De esos actorazos que cuando lo ves en pantalla o en este caso en el teatro te quedas con la boca abierta. Así que le vamos a dar la bienvenida porque tenemos el gusto de tenerlo en nuestras tardes, aquí en los estudios, al señor Mauricio Dayub. ¿Cómo estás, Mauricio? Gracias, Bienvenido. bien, muy bien. Y mejor aún con esta presentación tan linda que me has hecho. Muchas gracias. Bueno, qué lindo tener a otro litoraleño por acá con nosotros compartiendo. Sí, y muy lindo para mí también porque es la primera vez que estoy en Corrientes. Sí. Primera vez en Corrientes, primera vez en Resistencia. Sí. No sé por qué no se me había dado de gira con tantos espectáculos que he estado de gira. Así que con mucha alegría y sobre todo, bueno, coincidiendo con el deseo del público, sí, hemos tenido que agregar, como decías, otra función. ¡Qué bueno! Así que una felicidad enorme. Mauricio, el equilibrista que ya lleva más de 7 años sí. en cartelera, ¿no? Más de 800 funciones. Festejamos hace 3 semanas 800 funciones Bien. en Tunuyán, en Mendoza. Mira, y más de 50 destinos donde ya estuvo. Entre capitales y pequeñas ciudades. Bien. Hemos estado en 5 países, en Madrid, en Tel Aviv, en Caracas, en Punta del Este, en Miami, en Montevideo. Hemos hecho una gira enorme. Maravillosa. Y siempre estando en cartel en Buenos Aires. O sea, sí, que eso también está bueno, ¿no? Sí. Pero esto de tener la posibilidad, nosotros que estamos en el interior del país, de que una de estas propuestas, de estas obras tan renombradas, tan vistas, llegue a nuestras ciudades, es una gran oportunidad. Una gran oportunidad para nosotros que se nos hace un poquito más difícil poder disfrutarlas en Buenos Aires, ¿no? O tener que trasladarnos hasta la capital para... Sí, me doy cuenta y porque la gira que hacemos lleva varios años y es grande. Que es una alegría para el espectador poder tener en su lugar el mismo espectáculo que se puede ver en la calle Corrientes de Buenos Aires. Sí, tal que cual. Eso también es lo lindo, ¿no? Traemos exactamente el mismo espectáculo. Bien. Viaja un montón de gente con toda la escenografía, con toda la utilería, con todo el vestuario. Y es tan lindo cuando termina, que la gente se queda a saludar y a expresar. Fotos. Sí, a mí me encanta. La verdad es que me hace feliz, no solo porque lo que a mí me gusta compartir arriba del escenario viene siendo lo que el espectador también quiere o lo que también elige, sino porque son tipos de espectáculos que no solo divierten, no solo emocionan, sino que son inspiradores. Y a eso, ahí quería ir, porque quería que nos cuentes un poco sobre el equilibrista y la historia que conlleva, ¿no? Que es tu historia, sí. Pero creo que va a ser también un poco de la historia de cada uno de los que estemos ahí presentes, ¿no? Sí, eso pasa y yo quería que pasara eso. Yo quería hacer un espectáculo donde no solo estuviera lo que yo quería contar, sino poder hacerle vivir al espectador su propia historia, revivir su propia historia, revisar su propia historia, su familia, sus abuelos, lo que nos lega la sangre a cada uno. Por eso creo que se produce una conmoción muy potente con el espectáculo. Siempre me dicen los espectadores, nos llevaste del precipicio de la risa al precipicio de la emoción, del precipicio de la risa al precipicio, hasta que no hubo más remedio y nos caímos. Vos sabés que es así, yo hoy cuando leía sobre la obra, investigaba un poco, ya me generaba como una cierta emoción, ¿no? Y lo conversaba con mi pareja, le decía, fíjate que es tan cierto, porque hoy donde muchos estamos en la búsqueda o en el reencuentro de nuestra historia familiar a través, por ejemplo, de los que hacen la ciudadanía española, o nos toca desde las constelaciones familiares, por ejemplo, que nos comenzamos a conectar y a mirar un poquito también, a ver, ¿cómo fue la historia de mis abuelos? ¿Por qué vinieron? Lo que pasa es que es una necesidad también del momento, ¿no? La vida, no solo en la Argentina, en todo el mundo, nos resulta indiferente a todos, nos resulta
como personas, como ser humano, lo más importante que tenemos no cotiza en ningún mercado, ¿no? Sí. Estamos todo el tiempo corriendo detrás de cosas que son como sueños posibles, que aunque nos cueste lograrlos, cuando finalmente podemos lograrlos, nos damos cuenta que no nos llevan a ningún lado. Claro. Y Sí. esas otras cosas Nos que queda son... como hueco al final. Sí, esas otras cosas que tienen que ver con nosotros mismos, con quiénes somos, con de dónde venimos, con los deseos, con la infancia, con la familia, con lo que nos lega la sangre, terminan siendo relegados. Sí. Yo creo que el espectador se emociona mucho porque advierte también ese vivir tan lejos de lo que uno quiere. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y digo eso de conectarnos cuando somos niños, o sea, con nuestra niñez, ¿no? De lo que vivimos y de lo que hemos atravesado y que de repente en esto de cumplir con la vida nos alejamos, ¿no? Acá tenemos la suerte de entrevistar a muchos artistas emergentes de Argentina y siempre les pregunto, ¿cuándo eras chico? ¿Qué pasaba con vos? Y la mayoría de los artistas me cuentan que desde chiquitito cantaban o tocaban tal instrumento o les gustaba, no sé, actuar. Y es volver a conectar con esa infancia, Sí. ¿no? Con esos sueños de Bueno, esa sí, edad. yo siempre digo que ser feliz es ser de grande lo que uno se imaginó que iba a ser cuando era chico. Sí. A veces es una postal a la que Sí, uno sí, le sí, tiene que sí, ser sí, fiel, sí. porque... Y que a veces en el camino nos alejamos de Sí, eso, sí. ¿no? Hay mucha gente que después tiene la suerte de volver ese camino, que después se encuentra, por ejemplo, con el arte, con la pintura, con el cantar o con otra profesión y puede dar ese giro. Sí, sí, Se y puede lo dar esa bien que hace, oportunidad. ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo Ahí antes creo que está el de secreto. estrenar El Equilibrista, para el programa de Mano escribí, cuando llegué a ser adulto me di cuenta que estaba en un problema. No me gusta la vida de los adultos, no me gustan los cumplidos, la resignación, los bancos ni los remedios. Me gusta la euforia, la posibilidad. En eso ando, por Sí. eso este espectáculo. Sí, sí. Y hay algo de eso en El Maravilloso. Equilibrista, sí. Maravilloso. Bueno, ojalá que la gente que esté presente ahí, viste, haga también como ese clic de decir, bueno, ¿en qué ando? ¿En qué ando yo, no? Yo creo que sí, que salen inspirados a ir por lo propio, ¿no? A no dejar pasar más el tiempo acomodándonos en la incomodidad Sí. y En el yendo, quehacer, en el- sí, y yendo detrás de lo que de verdad sentimos, aunque nadie nos aliente a hacerlo, ¿no? Sí. Eso, Y Mauricio, en tu historia personal también fue como un desafío llegar hasta este sueño, ¿no? Llegar hasta hacer lo que te gusta, que te apasiona. sí. Yo creo que tendría que ir por los pueblos diciendo Dando que se charlas. puede. Sí, sí, diciendo Dando que se charlas. puede. Porque yo pude. Claro, sí. Pero yo la veía lejos, la veía difícil. Yo me acuerdo, yo vivía en Paraná, en Entre Ríos, donde nací. Sí. Salía a la puerta del garage donde mi papá guardaba el auto, que era el lugar donde yo jugaba cuando no estaba el auto. Jugaba a inventar. Tu papá que era vendedor. Que era vendedor, mi papá, sí. Y miraba a la calle y solo pasaba gente con la bolsita del supermercado. Digo, ¿cómo voy a hacer? ¿Quién me va a Claro. conectar con Claro. este oficio? Mira. Pero cuando uno tiene está enfocado y ha identificado su deseo, si uno no afloja, si uno persevera, Sí. si uno insiste, si uno se perfecciona, si está atento, las posibilidades empiezan a darse. Lo que pasa es que muchas veces, y más ahora, que hay tantas posibilidades que uno haciendo clic se Sí. va para cualquier lado, se distrae mucho el objetivo y es más difícil alcanzarlo. Ujú. Sí, y es más difícil conectar con uno también, porque estamos Exactamente, todo el sí. tiempo hacia afuera. Sí, sí, y nos va llevando lo que vamos viendo, nos lleva, se abren otras ventanas y vamos postergando. Sí, Tenemos pasa. poco tiempo también para nuestras cosas. Sí, La vida sí, cotidiana sí. nos empuja Sí. a estar todo el tiempo detrás de algo. Sí, y en un correr, viste, lo escuchamos continuamente, no tengo tiempo, o el día me Sí, pasa sí. volando, Sí, sí, sí. o ya estamos a tal altura del año, y es como, viste, yo a veces pienso y digo en esa frase de Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar, Sí, porque... sí, bueno, el equilibrista al final, hay un texto parecido. Una de estas ¿sí? noches
lo paro yo al mundo y se lo grito a todos para que de una vez por todas el mundo y yo seamos lo que tenemos que ser. Mira. Hay algo parecido a eso. Qué lindo. Yo creo que hay un lindo ejemplo deportivo y es el último mundial que ganamos. Sí. Yo creo que nos pasó algo a todos, que nos dimos cuenta que también se puede lograr lo que uno quiere dignamente, por esfuerzo propio, por esfuerzo personal, Sí. por jugar Sí, en sí. equipo, por sobreponerse a la primera derrota, Claro. sin ser más vivo, sin ser amigo del juez, sin ninguna Sí, atajo, acortar digamos. camino, Claro, sin sí, buscar sí, ningún sí. atajo. Y nos hizo sentir muy bien eso, ¿no? Sí, y obvio. nos pudimos abrazar entre todos sin Nos calmó sin de esa alegría, confrontación habitual que Sí. tenemos a lo que nos va llevando la vida que llevamos, ¿no? La vida sí, moderna. Sí, sí, y ahí vuelvo a lo que decías hoy, ¿no? También el enfoque. Claro. El enfoque, el trabajo, el ponerle las pilas a eso, ¿no? Sí, Nos dio sus frutos, nos dio absolutamente, nuestra alegría. Sí, yo creo que fue un empuje para poder confiar. Sí, Nos sí, falta sí, un sí, poco eso, ¿no? De creer Sí. que nosotros también podemos. Sí, y también con un país tan golpeado, ¿no? Por eso con lo un digo, país sí. tan golpeado, con una energía a veces que le ves a la gente, sobre todo creo en el interior del país, ¿no? Por ahí recorrer nuestras calles de nuestras ciudades y ver que la gente, viste, le cuesta, o sea, no es como la ciudad grande, tal vez, donde va a otra velocidad. Sí, la ciudad grande va a otra velocidad sin saber a dónde van. Puede ser. Mi papá Sí. siempre cuando Sí, me sí, venía sí, sí. a visitar a Buenos Aires, se paraba en el centro y decía, ¿a dónde van? Me decía, ¿a dónde van? Todos apurados. Porque se corre mucho, pero Sí. detrás de Sí, de totalmente. razones que no son las más importantes. Sí. Acá Acá todavía tenemos algunos tiempitos. sí, pero yo creo que cada vez más, y cuando viajo por el mundo, mucho más valoro el tiempo de nuestras provincias, porque yo creo que va a llegar un momento, y no va a pasar mucho tiempo, en el que van a tener que venir a ciudades como estas, como las nuestras, para saber cómo se era persona, para encontrar el sentido común, para encontrar el Sí. verdadero sentido de las cosas. La hipocresía del mundo ha crecido tanto, las grandes ciudades sobre todo, habilitan posibilidades que en público las alentamos, pero que en privado sabemos que no van a ningún lado. Entonces crece un poco esa forma de vivir que no va a ningún lado y que nadie entiende, que las provincias todavía Tenemos otra conciencia. tienen un antídoto que a mí me encanta, que está buenísimo, y que rápidamente, cuando te salís de ese sentido común, alguien enseguida te dice, ¿y a este qué le pasa? Y Tal te cual. acomodan. Yo confío mucho en eso, me parece que al mundo le está faltando Le un está poco de faltando eso, un poco más de nuestro pueblo. de nuestra idiosincrasia. ¿Comiste ya una buena chipa? Comí un chipá. Bueno, un chipa rico, bueno. Ay, mirá, se me escapó ahora. ¿Acá en Corrientes o en Resistencia? A ver. ¿De Boca se llama? Resistencia. Ah, Chipambocá. Ambocá. Chipambocá, Mirá, Bocá me que falló. ¿Sabes qué? También te voy a recomendar que comas un buen embellú. ¿Bellú? Sí, embellú. Qué rico que es el embellú. Ahora, ¿con qué tomas? ¿Cafecito? Sí, a la tarde me Bueno, gusta a la el tarde café. un café con un rico ¿Con un embellú? Atento, Pancho, ¿eh? O si no, y bueno, y nuestro chipá correntino, que es único. El chipambocá también. Chipambocá también. Bueno, 28 de junio en el Guido Miranda vas a estar... Y ¿dos agregada presentaciones en el agregada día, la o? función del 27, el día anterior. Bien. Desde agregado hace entonces el 2 días 27 y están a la venta las del 27 también, porque se agotaron las del... Qué bueno. Quedan algunas arriba. Sí, qué bueno. Así que los 2 días. Bueno. Y el domingo en Posadas. El domingo en Posadas y esperemos que próximamente en Sí, por Corrientes, en el favor. Teatro En el Vera, Vera, por favor. vamos. Sí, que ya abra sus puertas para poder disfrutar de buenas puestas en Prometo escena. que voy a venir. Bueno, te tomamos, te Sí, lo sí, tomamos. prometo. Mauricio, un gusto. Para mí un también, gusto un conocerte. Va a ser un gusto poder disfrutar de esa maravillosa apuesta del equilibrista. Realmente ya escuchamos tanto, ya vimos
queremos tanto que estamos ansiosos de que llegue 27 y 28 de junio para poder disfrutarte en escena. Muchas gracias. Escenario. Sí, un gran saludo a todos los televidentes correntinos. Un placer estar conociendo la ciudad. La gente que quiera adquirir la entrada, ¿dónde? A ver, ahí a los chicos. Platea VIP. Platea VIP. Sí, Platea en la boletería del teatro y en Platea VIP. Bien. Para la gente corriente puede ingresar a Platea VIP porque es en formato online. Los que se quieran ir hasta allá a ver la obra, que me imagino que muchísima gente, y si no directamente en el Teatro Guido Miranda. Muchísimas gracias.